Buen día, en el video de hoy tenemos el gusto de presentarles nuestro proyecto basado en la creación de una alarma antirrobo, ya que llevó a cabo la realización de un circuito capaz de detectar el movimiento de los intrusos y notificarlo por medio de un sistema de alarma. Un sensor de movimiento PIR es un tipo de sensor que se utiliza para detectar la presencia de movimiento en su área de cobertura. Funcionan detectando cambios en la radiación infrarroja emitida por los objetos en movimiento gracias a su sensor. También posee un lente que se utiliza para enfocar el área que se va a monitorear. Una placa Arduino es una plataforma de hardware de código abierto que se utiliza para crear proyectos electrónicos interactivos. Está basada en un microcontrolador programable y viene con un entorno de desarrollo de software que facilita la programación y la interacción con componentes electrónicos. El sensor PIR, al detectar el movimiento del intruso en la fachada, enviará una señal a la placa Arduino, quien se encargará de encender simultáneamente la bocina y las luces de la casa para notificar esta presencia al propietario. Aparte de los elementos anteriormente mencionados, necesitaremos un buzzer eléctrico que hará el papel de la bocina, dos LEDs en simulación de los bombillos, jumpers conectores de los implementos, macho barra diagonal macho y hembra barra diagonal machos, una protobar para posicionar los LEDs y unas resistencias de 330 ohms. Prosigamos con el montaje de los elementos. Para ello tomaremos de referencia el esquema visible en la parte superior derecha. Primeramente haremos las conexiones del sensor PIR. El sensor PIR tiene tres terminales. La primera es el GND, por donde se nutre de energía negativa. Este debe ir conectado al pin GND del Arduino. El segundo es para compartir datos en señales. Este debe ir conectado a uno de los números de los pines del Arduino, en este caso pin 13. Y la última es la de la potencia o energía positiva. Este debe de ir en el pin de 5 voltios del Arduino para que se nutra de energía. Ahora continuemos con la bocina. Este únicamente tiene dos terminales, uno positivo que va conectado al pin de energía 3 voltios del Arduino y uno negativo que va conectado al pin GN del Arduino. Mismo caso es con el LED, tiene dos terminales. El terminal más largo es el positivo, este va conectado a uno de los números de los pines del Arduino, en este caso el LED 1 en el 12 y el LED 2 en el 7. El segundo terminal va conectado a la resistencia de 330 ohmios, quien a su vez está alimentada de energía negativa, lo que permite que el LED alumbre en su totalidad. Como podemos observar, aquí en mesa tenemos todos los elementos necesarios para poder realizar nuestro montaje que anteriormente explicamos. Pero por primer paso lo que vamos a hacer es agarrar el sensor PIR y quitarle la tapa que tiene en la parte superior. Ese lente se puede remover con facilidad para que así nos pueda denotar las marcas de cada uno de sus terminales. Esas marcas, o bueno, esas letras que tiene grabadas, nos sirven para saber qué tiene que ir en cada terminal. Por ejemplo, el BBC, que se pudo denotar anteriormente, sirve para conectar la energía positiva. Esa comúnmente se denota con un cablecito rojo, como pueden ver en pantalla. Luego tenemos que colocar la de datos. El segundo sirve para determinar los datos. Normalmente se llama out porque indica que es de salida, o sea que de ahí van a extraerse los datos o una señal. Luego se tiene que colocar el de GND o polo tierra, por decir, y ese obviamente siempre se denota con un cable oscuro o negro. Bueno, ahí ya tenemos los tres terminales conectados del sensor PIR. Ahora tenemos que pasar a conectarlos en la protoboard. Bueno, aquí en este lado tenemos la protoboard, por lo que vamos a tomar primeramente el cablecito rojo, que anteriormente ya habíamos dicho que era el de la potencia. Este lo vamos a colocar a 5 voltios para que alimente de energía a nuestro sensor. Ahí, como pueden ver, lo pusimos en el pin del Arduino a 5 voltios, el cablecito rojo. Ahí será un acercamiento y ya simplemente lo perfeccionamos. Ahora prosigamos con el siguiente. El verde, como es de señal y es de datos, va a ir en los de datos del Arduino, en el pin número 13, ya que de ahí va a salir nuestra señal analógica que va a ser tomada por el Arduino. Luego tenemos que poner el GND. El GND también está entre los pines del Arduino, de ese lado que sigue al de 5 voltios, y así ya nos quedaría nuestro sensor PIR conectado. Ahí, como pueden ver,
está en señal a 13 voltios, por este lado el azul está en GND y el rojo está a 5 voltios, o sea, las conexiones están correctas. Y ya había verificado anteriormente que los terminales coincidían con los que teníamos que poner en el Arduino. Ahora vamos con la bocina. La bocina tiene dos paticas, una que señala obviamente la energía positiva y otra que señala la energía negativa, porque pues uno es el negro y el otro es el rojo. A estos toca ponerles unos jumpers para poder alargar sus terminales y así poder tener más movilidad a la hora de manipularlo. Bueno, ahí como pueden ver, solo ponemos la patica dentro del jumper y ya con eso podemos conectarlo en el Arduino. Ahí lo vamos a meter en el pin 11. Ya en el pin 11, porque ese va a ser el que digamos va a recibir los datos y va a dar la señal a la bocina para que pueda activarse. Y luego el negro lo volvemos a poner igualmente en el GND, o sea el punto a tierra, el polo a tierra. Y ya con eso conectaríamos la bocina correctamente. Obviamente cabe aclarar que los pines de los números tienen que coincidir con los que identificamos en el código anteriormente explicado. Bueno, ahora seguimos con la protoboard. Para colocar los LEDs en la protoboard tenemos que saber cuál es el positivo y cuál es el negativo. Para ello tenemos que fijarnos entre la patica más grande y la patica más chiquita. La patica más grande es la patica que es el punto positivo y la más chiquita es el negativo, como habíamos explicado. Entonces vamos a colocar la resistencia fijándonos de que quede en la patica que es el lado positivo, o en el terminal que quede en negativo. El terminal negativo, tenemos que fijarnos que quede en el terminal negativo. Ya luego de poner la resistencia, que obviamente es para que no se queme el LED a tan alto voltaje, tenemos que ver que sí estén los pines alineados en hilera, y ahí como pueden denotar están bien alineados. Ahora vamos a colocar el punto que va a ir conectado al Arduino. Ese tiene que ir en la patica del LED positivo al pin número 12, que ya anteriormente habíamos determinado en nuestro código. Entonces lo ensamblamos en el punto número 12 y ya de este modo tenemos bien conectado nuestro LED. Ahora, como en paralelo tenemos un segundo LED, básicamente se aplica el mismo procedimiento. Ahí estamos comprobando de que los pines están correctamente ubicados. Bueno, ahora vamos a colocarle la energía negativa a nuestra protoboard. Tenemos que alimentarlo de energía negativa. Como pueden ver, lo vamos a poner en el pin de GND, que está al lado de nuestros pines de números. Ahí en la protoboard hay uno que dice negativo. En ese que dice negativo vamos a poner el cablecito azul que indica que estamos alimentando de energía negativa. Ahora simplemente hacemos lo mismo con el otro LED. Miramos cuál es la patica positiva y cuál es la patica negativa y los alineamos. Luego ponemos la resistencia a modo que quede alineada con el terminal negativo y quede el otro extremo de la resistencia quede en el lado negativo de la protoboard. Ahí como pueden ver estamos rectificando todo este proceso para que no se queme nuestro LED y no haya ningún fallo en el circuito. Ya luego de conectar correctamente nuestro LED alineado con la resistencia en hilera, tenemos que pasar a poner el cable de datos. Este va a ir en el positivo, como anteriormente habíamos dicho, de nuestro LED al pin número 7. Todos estos pines de números ya los tenemos en nuestro código determinados, por ende se utilizan los mismos pines para el Arduino como para la codificación. Y listo, así tal cual sería nuestro montaje del circuito. Luego de tener el circuito montado, se acomodó la maqueta para simular su funcionamiento, el sensor PIR se colocó en una base frente a la puerta, los LEDs se colocaron en la protoboard para dejarlos en una parte alta y la bocina se dejó cerca al Arduino. Todo esto se colocó en un apartado especial de la casa como se ve en la imagen. Ahora proseguiremos a probar la funcionalidad de nuestro circuito. Simplemente ponemos el código de activación en el monitor en serie y ahora cuando una persona pase por el frente de nuestro sensor PIR, nuestros LEDs se encenderán y sonará la bocina.
y ya simplemente apagaríamos nuestra alarma con la misma contraseña y así comprobamos que sí funciona. Luego de tener el montaje se debe codificar el Arduino para que controle y ejecute las funciones de los elementos. La programación de nuestro código es el siguiente. Como se puede apreciar, al lado de cada línea hay un comentario que especifica la función de ese renglón. En el primer apartado lo que se hace es determinar las variables de los elementos para así almacenar, controlar y gestionar la función de los mismos. En el segundo se reconocen los pines que se van a utilizar del Arduino, ya sean de salida o de entrada de datos, como también establecemos la variable de iniciación de la comunicación. En este tercer apartado ya empezamos a anotar las tareas a realizar. Por el momento se le está diciendo que debe leer un número ingresado por el usuario desde el puerto serie y si el código ingresado coincide con la contraseña, cambiaría el estado de la alarma activada. En el siguiente punto dice que al leer si el código ingresado coincide con la contraseña y la alarma está activada, ya se podrá detectar un movimiento y este se notificará en el monitor en serie. Si el sensor de movimiento detecta movimiento y la alarma está activada, se activará la bocina y se encenderán los LEDs. Posteriormente se estipula que debería de pasar si la alarma está desactivada, que consiste en que los elementos se apaguen y el estado de activación cambia a desactivado cuando se ingrese nuevamente la contraseña.